la siguiente charla, que será hasta las 12:15, que es ¿de qué y cómo hablan los robots? Esta mesa hará hincapié en la voz de los robots, en las grabaciones neurales, los sesgos que están utilizando para alimentar a estos robots y todo aquello que rodea a la inteligencia artificial y que puede afectar al sector, a los escritores y a la condición humana, a los humanos en general. Nos acompañan Lorena Fernández. Buenas tardes, gracias. Que ella es ingeniera informática. Sus áreas de trabajo en la Universidad de Deusto están centradas en el análisis de cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación, el estudio de sesgos interseccionales en la inteligencia artificial, así como en la divulgación de la tubería que gotea, Leaky Pipeline, por la que perdemos el talento femenino en las titulaciones STM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Decir que nos tenía que acompañar Roberto Carreras, fundador de CEO y de Voikers, que es una empresa de inteligencia artificial, pero ha tenido un ataque de ciática y lamentablemente no nos va a poder acompañar durante estas jornadas, pero agradecer a Antonio Quirós, muchísimas gracias, que lo va a sustituir un poco así, ayudándonos y como una solución de emergencia en esta mesa. Antonio Quirós posteriormente también nos va a hablar. En este caso, él es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas por la UNED y graduado en Dirección General de Empresa PDG por el IS. Posee una dilatadísima experiencia en el mundo de los proyectos y servicios tecnológicos para clientes que ha emprendido proyectos empresariales en el grupo Eidos, Luarna Ediciones, BQ y en la actualidad ha fundado Vintalis, que es una productora de audiolibros que indaga en nuevas formas para crear voces sintéticas al servicio del audiolibro y es uno de los patrocinadores de estas jornadas y nos explicará de forma breve, posteriormente, el estado actual de las voces sintéticas y la propuesta que ellos están haciendo, identificando esas voces con sus narradores reales. Así que muchísimas gracias por partida casi triple, por esta sustitución, por el patrocinio, por tu presencia y también a ti, Lorena. Y igualmente, cuando falten 10 minutos, abriremos turno para hacer preguntas a los que quieran o las que quieran. Así que poco más. Un fuerte aplauso, por favor, para Lorena y para Antonio. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos y bueno, pues lamentar lo que le ha sucedido a Roberto. También pedirle disculpas porque claro, yo no tenía esto preparado, lógicamente, y me va a tocar hablar de una serie de cuestiones que no eran los de la materia que yo tenía preparada ahora, pero bueno, que intentaré cubrir de alguna manera, aunque dejándole el mayor protagonismo a Lorena, que lógicamente es la que iba a compartir más con todos ustedes esta situación. ¿De qué y cómo hablan los robots? Bueno, esto es un poco complicado. Quizá Roberto fuera a hacer, digamos, una visión más generalista de todo el tema de la IA aplicada al mundo de los contenidos, por así decirlo, y yo quizá ponga el foco más en un tema en concreto que es en el que trabajo, que es en el tema de la voz, ¿no? Cómo en este momento la industria, la tecnología en general está posibilitando que tengamos un entorno de voces sintéticas creadas a partir de unas ciertas voces humanas que facilitan la creación de contenido multimedia, de contenido en audio, ¿no? Claro, aquí hay ya un elemento crucial en todo esto, ¿no? Que es cómo generamos esas voces, dónde está el repositorio de elementos que nos permiten generar esas voces, cómo respetamos los derechos que pertenecen a esas personas que son los propietarios de estas voces y cómo organiza en general todo esto la tecnología. Venimos de un batiburrillo tremendo, ese batiburrillo que se da en el mundo de ChatGPT, que supongo que todos conoceréis, pues igualmente se da en el mundo de las voces. Hasta ahora, y digamos que históricamente, hemos partido de un entorno en el cual se hablaba primero de voces sintéticas, unas voces muy robotizadas, que eran muy complejas de crear, porque no había, digamos, como un motor, por así decirlo, general para un idioma, por ejemplo, ¿no? Es decir, para crear una voz antes nosotros teníamos que recolectar
decenas de miles de frases, emparentarlas con decenas de miles de textos y a partir de ahí poner a trabajar a unas máquinas para que generaran esa voz sintética. Voces que tampoco eran demasiado brillantes. Todos hemos oído lo que había hace 3, 4 años, por así decirlo. Ya desde hace 2 años se desarrollan más las voces neurales, que se llaman, que son voces mucho más afinadas porque la tecnología avanza y aquello hace que todo vaya un poco mejor. Pero es a partir de este año, a partir de 2023, cuando se produce un cambio radical en la generación de voces. Un cambio que nos lleva a que ya existe, digamos, toda una mecánica por debajo para que no sea necesario ese emparentamiento de las N1000 frases con los N1000 sonidos. Ya hay un motor por idioma, en inglés desarrollado ya desde hace bastante tiempo, y en español desarrollándose en este momento y ya con algunas compañías con avances importantes, donde bueno, pues lo que sucede pues es que nosotros le pasamos a ese motor solamente las características fonéticas de la voz, el timbre, el modo de pronunciación, una serie de elementos, y partiendo de que ese motor ya existe, con muy poco tiempo de grabación que le pasemos, esos motores son capaces de generar una voz muy razonable. Luego, en la otra parte de mi presentación, yo intentaré ponerles algunas demostraciones de lo que se puede hacer con esto, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues que evidentemente por poca narración que se necesite para crear una voz sintética, se necesita un trozo de voz humana para hacerlo, ¿no? Los sistemas siempre parten de un trozo, n trozos de voces humanas, las que sean, para generar esa sistemática. Y bueno, pues eso, como Lorena les hablará luego, pues puede presentar ciertos sesgos a la hora de qué voces tenemos, de cómo disponemos de ellas, etcétera. Y también, pues muy importante, ver qué trazabilidad existe para que, bueno, el mundo pueda conocer que esa voz neural que nosotros estamos usando no es una voz neural neutra. Hablábamos ahora, por ejemplo, del tema de Siri, ¿no?, que es uno de los ejemplos más conocidos en este mundo, ¿no?, de las voces. Pues alguien que de repente, pues, casi inopinadamente, pues, toma la voz de una persona en concreto, a partir de ahí genera Siri y lo pone a trabajar en todos los dispositivos Apple del mundo, así por las buenas. Y la persona que lo grabó se debió quedar con los ojos abiertos diciendo: Dios mío, ¿esto qué es? ¿Y mis derechos cómo se ven pisoteados de esta manera? Claro, en este momento el mundo de los narradores de audio, las asociaciones de los narradores, pues están absolutamente organizados para intentar defender sus derechos, ¿no?, en el sentido de pedir a sus asociados, a los profesionales de la voz en general, que no cedan su voz a las instituciones, a las organizaciones tecnológicas que están generando voces sintéticas, porque les puede suceder algo de estas características, ¿no? Por otro lado, pues en la legislación que se va creando, la Unión Europea está apuntando mucho en esa legislación futura hacia el asunto de la trazabilidad, la transparencia, a la hora de que cuando yo uso cualquier artefacto creado con inteligencia artificial, sepa de dónde viene. A lo mejor no viene de una única fuente, viene de muchas fuentes, pero de alguna manera tenemos que ser capaces, como seres humanos, de crear una sistemática que nos permita reconocer esto. Todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, lo mismo que en otros muchos aspectos de los derechos en general, en el mundo de los derechos de propiedad, en el ámbito de la edición, en la música. Entonces vivimos una época que todo esto casi que lo está repensando, porque es muy difícil en el entorno tecnológico actual tener todo eso perfectamente delimitado, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de crear una sistemática. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, nosotros ya hablo de mi empresa en ese sentido, no creamos voces neutras. Hasta ahora, si os fijáis, la mayor parte de las voces neurales que nosotros oímos por la web son voces neutras. La voz de Lucía de Amazon, Abril de Microsoft, Héctor creo que también de Microsoft. Es decir, son voces neutras creadas por estas grandes compañías que no sabemos a quién pertenecen, pero que nosotros las podemos usar. Por ejemplo, la voz de Lucía de Amazon la encontramos en 50 millones de lugares en el mundo, es decir, por todos lados. Es la misma voz, pero no sabemos a quién pertenece. Nosotros, en cambio, firmamos contratos con los narradores, tomamos el tiempo de su voz necesario para clonar su voz, le remuneramos por ese tiempo, por supuesto, como tienen todo el derecho del mundo a que eso suceda, y además firmamos un contrato de royalties posterior por el cual cada vez que alguien use y pague por su voz, recogen ese royalty. Es decir, de manera que pensamos que
por lo menos garantizamos todo el entorno. Es casi como que simulamos el entorno de la vida real llevado al mundo virtual, al mundo de la inteligencia artificial. Pero claro, eso no sucede así en todo el mundo, lamentablemente, pues todas estas nuevas herramientas nos permiten hacer cosas tremendas, ¿no? Yo he digitalizado la voz de Donald Trump basándome pues, en una serie de vídeos suyos por la web para gastarle una broma a una amiga. Entonces, claro, ese tipo de cosas son las que de algún modo pues todavía nos queda mucho por avanzar a la hora de distinguirlo. Pero también es cierto que a veces exageramos conceptualmente todo esto, ¿no? Porque con esto de la inteligencia artificial, lo comentábamos ahora mismo, yo creo que hay un error enorme, ¿no? en el planteamiento del nombre. Es que, claro, cuando nosotros decimos inteligencia, le estamos dotando a un elemento tecnológico de todos los caracteres de la inteligencia humana, y no tiene uno o dos elementos de la inteligencia humana, pero no tiene todos. La inteligencia humana es algo hipercomplejo, y eso que hacen las máquinas es una cosa relativamente simple. Por más que nos parezca muy complejo, es algo relativamente simple. Y, por tanto, hay muchas características de la inteligencia humana que no tienen. Si pensáramos esto así, se nos quitaría una parte del miedo que le tenemos a los robots, porque sabemos que los robots están muy limitados en muchas cuestiones. Claro, luego la ciencia ficción tiene mucha culpa de todo esto, ¿no? Pues yo qué sé, cuando vemos a los robots que nos comen la tostada, pues, ay, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Pero, ojo, yo creo que todo eso está lejos. También se decía en algún momento, no sé si ayer, creo que lo decía Bernardo, ¿no? En el tema de que esto se está hablando de inteligencia artificial desde 1940, y es cierto, el programa de inteligencia artificial japonés es algo que data de 1970, 1980, y ahí, paso a paso, yo como persona que siempre he estado en el mundo de las tecnologías de la información, a pesar de pues, ese perfil de formación que han mencionado antes en mi currículum, que bueno, pues tiene poco que ver luego con mi vida real, pues claro, no sé, hay, digamos, toda una serie de elementos ahí que nos son totalmente presentados hoy por los medios, ¿no? Como si fuera esto una revolución tremenda y que no, oiga, la inteligencia artificial es algo que lleva muchos años desarrollándose, que va todavía despacio en ciertas cosas y que a veces pues da pasos de gigante en otras. En este momento, con esto de la inteligencia artificial generativa, pensamos que se ha dado un cierto paso de gigante, pero tranquilidad, que tampoco se nos va a acabar el mundo mañana. En fin, bueno, esto es lo que yo quería comentaros, y ya cederle la palabra a Lorena para que continúe con toda la parte más interesante de esta presentación. Bueno, eguerdion guztioi, la verdad es que es un gusto compartir mesa, este dúo casi de Pimpinela improvisado que hemos tenido que preparar nada en 5 minutos. O sea, estaba eso, traer a Antonio o poner aquí a ChatGPT a hablar, y hubiera sido muy disruptivo, ¿no?, para hablar de inteligencia artificial. Y además me ha venido muy bien porque te estaba escuchando, Antonio, muchas cosas y me venía a la cabeza, ¿no?, el cómo efectivamente la tecnología, la inteligencia artificial parece que ahora nos deslumbra, parece que va a ser ¿no?, que nos va a arrollar, y yo siempre cuento la historia de que el primer gran elemento de la historia, cuando se hace el recorrido histórico de la inteligencia artificial, se habla del turco. No sé si conocéis la historia del turco, que se suponía que era un autómata que llevaban por los pueblos a jugar al ajedrez contra personas, y ese autómata resulta que vencía a personas tipo Charles Babbage, o sea, uno de los creadores de las máquinas analíticas, y decían, madre mía, la robótica, el turco nos va a arrollar, la tecnología. Bueno, pues era una persona chiquitita que estaba metida en una caja que movía ¿vale? O sea, no estaba, el autómata no era tal. Y en esto que estamos ahora viviendo, en estas IAs generativas, hay parte que nos deslumbra y hay grandes avances tecnológicos, pero también hay muchas cosas que tenemos que pensar y razonar, porque para mí una frase clave es que la inteligencia artificial no crea, recrea. Esto es muy importante. De hecho, cuando el título de la charla, ¿cómo hablan los robots? Los robots no hablan, los robots no nos responden, no tienen emociones. Los robots son números, son estadística. Generan probabilidades, cuando están tokenizando, cuando están generando la siguiente palabra, realmente son matemáticas, unos y ceros por detrás, no tienen emociones, etc. Lo digo porque cuando quiero trasladar esto al proceso creativo, ¿no?, en el mundo literario, cuando una persona está en ese proceso creativo, trae una mochila
¿no? Esa trayectoria y esa experiencia vital a ese proceso creativo. Y en ese proceso creativo interviene, y esa mochila que trae interviene desde libros previamente que haya podido leer, pero también cosas que intervienen o le pasan en su día a día en la calle. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, esa parte no aparece. Es decir, solo aparece el contenido que se ha generado de manera estándar y que nos tenemos que preguntar desde dónde se ha generado. ¿Por qué os traigo esto? Porque es aquí donde se nos cuelan los sesgos. ¿Cuántas personas han sido capaces de generar contenido que ahora pueda ser alimento de la inteligencia artificial? No son tantas como creemos. De hecho, la alteridad se queda fuera de estos desarrollos de la inteligencia artificial cuando hacemos ese análisis de sesgos. Cuando digo la alteridad, siempre os pongo un ejemplo muy tonto, un software de reconocimiento de objetos que no es capaz de identificar un jabonero de Burkina Faso. ¿Por qué? Porque las principales imágenes que hay digitalizadas de jaboneros son de países norte, con lo cual pues un elemento tan sencillo como ese se queda fuera. Pero no solo eso, claro. Estamos hablando de que la inteligencia artificial adolece de sesgos de género, raciales, de clase, de edad, de ubicación. Y todo esto porque al final lo que hace esta inteligencia artificial es una organización, una generación de contenidos de máximos. Es decir, se alimenta, es como el alumnado, le tienes que dar muchísimos datos, coge esos datos y de ahí saca reglas de inferencia, pero reglas de inferencia de la mayoría. Es decir, las cosas que son chiquitas, que no tienen presencia en esa generación de contenidos, se nos quedan fuera. Y cuando estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de estos sesgos, por cierto, que luego encima las personas sí que tenemos un sesgo, bueno, no solo uno, pero uno muy interesante, que es el sesgo de automatización, que encima es que le hemos dado la creencia de que los algoritmos van a tomar mejores decisiones que las personas. Porque, hombre, los unos y los ceros no van a ser subjetivos. Error. Y, sin embargo, es una cosa que pensamos, ¿no? Que algo que haga un algoritmo va a tomar una mejor decisión o va a generar un mejor, en ocasiones, contenido que algo que genere o que cree una persona. Pues ese es el primer sesgo, que es el que tenemos las personas, pero reitero, las máquinas lo que hacen es arrastrar muchísimos otros sesgos. Claro, cuando a mí me preguntan, ¿y por dónde se nos cuelan? ¿Por qué está pasando esto? Pues se nos pueden colar en esa función o el cómo trabajamos en la inteligencia artificial, se nos pueden colar por diferentes puntos. Como antes os decía, el primer punto es la información con la que entrenamos a esos algoritmos, ¿vale? Esa información, o bien, el algoritmo aprende lo que somos, y como sociedad somos sociedades machistas, racistas, clasistas, edadistas, con lo cual lo único que hace el algoritmo es trasladar exactamente lo que somos, y eso nos lo va a trasladar en la generación de contenidos. Imaginaros el ejemplo más claro que suele aparecer en todo esto, el traductor de Google. El traductor de Google, que por cierto que se ha alimentado y ha aprendido de todos los libros digitalizados por Google Books, que no sé si cuántas personas de aquí en su día firmaríais un contrato con Google Books para digitalizar vuestras obras y no os imaginabais que ibais a ser parte del alimento de esos algoritmos, porque ni siquiera se lo imaginaba Google, pero es que ahora lo ha aprovechado. Pero no solo eso, ha aprendido de esos libros, ha aprendido de las traducciones que hacen las personas. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con casos muy curiosos como, por ejemplo, el de Londa Shivinger, que es una investigadora de Stanford, que se viene a España a dar unas conferencias, le hacen unas entrevistas y cuando se vuelve a Estados Unidos se encuentra que al traducir las entrevistas que le habían hecho, el traductor de Google siempre decía el investigador. Y decía, oye, ¿aquí qué está pasando? Y entonces empieza a hacer pruebas con el turco, que es un idioma que no tiene notación de género en el sujeto, siempre utilizan como una O. Entonces el traductor de Google se la tiene que jugar y te hace traducciones del tipo él es médico, ella es enfermera, él es programador, ella es ama de casa, él es trabajador, ella es vaga. Y decís, claro, pero ¿esto cómo podía pasar? Y dice Londa Shivinger, vale, pues vamos a hacer un análisis por ejemplo, de una de esas fuentes de datos de las que ha aprendido el traductor de Google. Y se pone a analizar todos los libros de los años 20
por ejemplo, para hacer un análisis de adjetivos que aparecen normalmente cerca de hombres y mujeres. Y con lo que se encuentra ella es que los hombres, normalmente el adjetivo que más aparece junto a ello, ya os digo, en esos libros de los años 20 a los años 90, ojo, de los años 20 a los años 90, no, los hombres siempre aparecen que son honorables, que son sabios, y las mujeres que son encantadoras, dulces, maternales. Pues todo eso se lleva a un traductor, ¿vale? Que hoy Bingen Zupiria también nos hablaba del traductor neuronal, ¿no? Que tiene el gobierno vasco, que también tiene sesgos, porque cuando se lo tiene que jugar al traducir del euskera, todo esto viene. Pero no solo se nos cuela cuando es un fiel reflejo de la sociedad, también se nos cuela cuando estamos entrenando a ese algoritmo con bases de datos en las que de repente la persona que está haciendo el diseño tecnológico toma una decisión, que es la fotografía de datos que le va a mostrar a ese algoritmo. Y esa fotografía de datos puede estar sesgada. No sé si habéis visto el documental que se Code Bias, que está, creo que sigue en Netflix, y sale también una investigadora del MIT, Joe Bulanguini, que de hecho está al frente de la Liga de Justicia Algorítmica, un proyecto súper interesante. Y ella estaba haciendo desarrollos con espejos y con softwares de reconocimiento facial, ¿no? Pues para que delante de un espejo te reconociera la cara y pudieras jugar a ponerte, pues yo qué sé, maquillaje, o te pudieras poner cualquier tipo de ropa, lo que fuera. Y su sorpresa es que cuando empezó a probar los principales softwares de reconocimiento facial, a ella no la reconocían. Claro, no os he dicho que Joe Bulanguini es una mujer negra. ¿Y cuál fue cuando empezó a tirar de la manta, lo que descubrió ahí es que los principales softwares de reconocimiento facial se habían entrenado con hombres blancos, entonces tenían mayores problemas al reconocer a mujeres negras. Es decir, aquí no es que la sociedad no sea diversa, la sociedad es muy diversa, hay diferencias tremendas en el color de la piel y en muchos otros elementos, pero aquí la decisión que se tomó, esa decisión algorítmica para generar una verdad algorítmica de contenido, es que solo se iba a entrenar con caras de hombres blancos, dejándonos a toda esa parte de la sociedad fuera. Tenemos más ejemplos de todo esto, claro, porque eso es solo cuando se nos cuela el sesgo a través de, digamos, los datos con los que estamos entrenando o tokenizando a veces o etiquetando a esta inteligencia artificial, pero a veces también hay que tomar decisiones en cuanto a modelos en los que también el parámetro que tú estimas que es importante tiene que estar ahí presente, y ahí se encuentran también elementos como, por ejemplo, os seguía diciendo con el tema de reconocimiento facial, pues una persona que está haciendo una transición de sexo y se está hormonando, su cara cambia. Entonces es muy importante saber qué parte de la cara se va a reconocer, y eso son decisiones en los modelos. Pero incluso a veces nos encontramos con cosas vinculadas, por ejemplo, al tema del audio, los audiolibros, las voces. Qué curioso que todas las asistentes de voz sean femeninas, tengan voces de mujer. Ahora ya algunos permiten que pongas voces de hombre, o incluso ya, creo que era Apple, ya por fin ha generado voz neutra, bueno, de género neutro, no neutra, que es muy diferente, porque llegaron a un estudio en el que identificaron que en determinadas frecuencias de hercios de voz no eres capaz de saber si la voz es masculina o femenina. Pero en el caso de los asistentes de voz, además, es que recoge absolutamente todos los sesgos. Es decir, el sesgo de que las voces a las que vamos a dar órdenes y van a ser serviciales sean mujeres no es una decisión cualquiera, está basada en estudios en los que se preguntaba a las personas si creen que van a ser, ¿no? ¿Qué prefieren? Y decían, no, una voz masculina es más asertiva, es mejor para que dé indicaciones. Y de hecho, con Irache, la voz de Siri, nos contaba que inicialmente la voz del GPS, o sea, realmente la voz de Siri se utilizó primero en el GPS. Y inicialmente iba a ser una voz de hombre, porque como una voz de mujer te iba a dar indicaciones de por dónde tenías que ir y tal. Pero tenían problemas con el ruido del motor.
con las voces de, ¿no? la frecuencia de onda de las voces de hombres y tuvieron que optar por una mujer y de ahí ya saltaron a los asistentes virtuales. Pero lo que os decía es que los asistentes virtuales además no solo tienen el sesgo, la problemática del sesgo de mujer, sino también en los contenidos. Hace un par de años, o ya 3, la ONU sacó un estudio en el que hacían pruebas de preguntas a esos asistentes de voz. Y, por ejemplo, pues a Siri también le llamaban perra o le insultaban y la respuesta que decía en su momento era «me sonrojaría si pudiera». De hecho, el nombre del estudio de la ONU fue ese titular. Es decir, el cómo también responden a esos contenidos y esos contenidos que generan. El famoso ChatGPT, cuando tú le pides que recree texto, que por cierto el otro día leía que el 20% de los prompts, de las instrucciones que se meten en ChatGPT son para redactar contenido, no para hacer preguntas. Ojo, cuidado con esto. Resulta que está también absolutamente cargada de sesgos. Es decir, cuando tú le pides que te cuente o que te haga una carta de recomendación, caen los sesgos de las profesiones feminizadas y las profesiones masculinizadas. O cuando tiene que jugársela de nuevo a poner sujetos de quiénes son protagonistas y las características que tienen diferencialmente hombres y mujeres. O sea, que todo esto nos encontramos. No sé cómo vamos de tiempo, vamos ahí. Entonces, yo también tenía un par de apuntes más alineados con esto. Una venía muy en la línea de los derechos de autor, de la autoría, y cómo siempre que las tecnológicas han irrumpido digamos, en un modelo de negocio y lo han puesto patas arriba, son las tecnológicas las que se han llevado la parte de la pasta, no incorporando a los actores y actrices que ya estaban en ese modelo tecnológico anteriormente. Por eso me encanta vuestro modelo, ¿vale? Lo digo porque, fijaos, OpenAI va a cobrar y está cobrando ya por las versiones Pro de ChatGPT. ChatGPT se ha estado entrenando y surtiendo de información que tenía un copyright. Es decir, de hecho hicieron un estudio, el Washington Post, que os recomiendo, sobre uno de los datasets que utiliza Meta, no ChatGPT, pero que han sido parecidos será, y que decía que ha estado scrapeando y robando información de los principales medios de comunicación, de las principales editoriales, de un montón de contenido, del que no va a pagar y sin embargo va a cobrar ahora en la generación de contenidos. Y digo que es interesante el tema de pensar de cómo se han estado alimentando, qué va a pasar ahora cuando la inteligencia artificial empiece a aprender de la propia inteligencia artificial. O sea, esto que no se me malinterprete, pero cuando empiezas a comer mierda, ¿vale? Y esto, ojo, cuidado, porque GPT-4 han hecho recientemente un estudio que dice que está cayendo en calidad de generación de contenido. Claro, es que van a estar ahí retroalimentándose. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay una jueza federal ha confirmado un fallo de la Oficina de Derechos de Autor que dice que aquellas obras creadas por inteligencia artificial ya no son elegibles para protección de derechos de autor, o sea que estarán en dominio público. Entonces, se abren ahí una serie de incógnitas que dejo también la calidad de la información respecto a los sesgos, la autoría, los modelos de negocio y en qué vamos a terminar utilizando esta inteligencia artificial. Es que ricasco. Muy bien, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de abrir turno a la sala para ver si tenemos alguna pregunta. Si alguien quiere formular alguna pregunta. ¿Aquí? Muy bien. Sí, hola Lorena, buenos días. También Antonio, muchas gracias. Yo te quería preguntar, desde el punto de vista de lenguas minoritarias como el euskera, si veis desde un punto de vista positivo cómo la inteligencia artificial puede darle más visibilidad. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Pues no soy... Mira, es un elemento que no había tratado y la verdad es que
que es otro sesgo. No soy nada optimista. Hace poco sacaron un artículo de Algorithm Watch donde precisamente hacían un análisis de lenguas minoritarias y la problemática que te dicen las grandes tecnológicas o incluso desarrollos que se intentan hacer a nivel local es que no se genera suficiente contenido en esa lengua para entrenar a esa inteligencia artificial y que, por tanto, no quieren hacer una inversión en esa lengua minoritaria. Entonces, tenemos, por un lado, la problemática de esa que las grandes tecnológicas no quieren entrar ahí, entonces los esfuerzos se tienen que poner desde los ámbitos más locales. Es decir, desde el Gobierno vasco, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos en toda la parte, por ejemplo, de traducción de contenidos, pero no tanto en la generación de contenidos, en las IAs generativas. Claro, es difícil, además, desde empresas locales, pelear contra un OpenAI o contra, yo qué sé, ahora nuestro amigo Elon Musk, que resulta que el cambio de nombre de Twitter no tenía por detrás una estrategia, que es que se quiere montar XAI y de hecho acaba de cambiar la normativa de uso del antiguo Twitter porque ya va a empezar estaría ya utilizando todo el contenido que se genera en esa plataforma para entrenar IAs generativas. Claro, si hacemos un análisis, por ejemplo, yo me planto en el euskera. Espacios donde más se ha generado en euskera, Twitter, por ejemplo, no tenemos acceso a esa información para poder hacer desarrollos locales. Tendríamos que esperar a un compromiso por parte de un Elon Musk que creo que no va a estar en esa. Vale. Tu respuesta me ha generado una pregunta y es que la quiero vincular con lo que ha comentado Ed por la mañana. Entonces, si queremos actuar y generar contenido de calidad en esta era digital que nos ha tocado vivir, deberíamos desde las instituciones fomentar la digitalización de contenido en euskera, ya sea en texto o en audio, para que verdaderamente tengamos en un futuro digital ese contenido de calidad. Porque tú has dado, ¿sabes? Tu respuesta me ha preguntado esta reflexión de que si nos basamos en lo que hay, que es muy mediocre o muy residual, su visibilidad como idioma minoritario va todavía a reducirse aún más, como decía ayer Bernardo. No tengo claro que el hecho de que no entremos en IAs generativas haga que la visibilidad disminuya. No lo tengo nada claro. O sea, no veo una correlación. No creo que un ChatGPT vaya a hacer que se genere más contenido. Bueno, a ver, que se genere más contenido de calidad en un idioma concreto. De hecho, por ejemplo, a mí hay un elemento que me perturba enormemente y creo que salía en la mesa anterior, que es cómo determinados idiomas se priman, en este caso, como podría ser el inglés, y algunos desaparecen. No tengo claro esa correlación directa. Sí me interesan desarrollos más vinculados, por ejemplo, de inteligencia artificial, no tanto en IA generativa, sino, por ejemplo, en elementos de traducción o otros elementos ahí. Pero en IA generativa no lo tengo nada claro. No sé si igual Antonio. Sí, yo quería aportar un poco algo sobre esto, ¿no? Es cierto esto último que tú dices, creo que es totalmente razonable, porque yo equipararía el mundo de la traducción al mundo de la generación de voz. Fijaos que en el mundo de la generación de voz, en este momento no existen capacidades para clonar una voz en euskera, en catalán, en idiomas minoritarios. De hecho, que existan en castellano es algo sumamente reciente. Hasta hace muy poco solamente la teníamos en inglés. Es decir, que si hay una discriminación ahí tremenda, ¿no? Cuanto más minoritaria es una lengua, pues más dificultades hay para que quienes pueden invertir en la creación de estos motores para hacer cosas lo hagan, ¿no? Así que sí que yo creo que ahí esto perjudica de alguna manera, ¿no?, al desarrollo de esa lengua local. No tanto el tema de ChatGPT, yo ahí coincido contigo. Es que además yo lo de ChatGPT es que no termino de... No siento demasiada simpatía, ¿no?, por ese tipo de generación de contenidos, ¿no? Pero en cambio en otros, que considero que son simples herramientas, como es el mundo de la traducción o el mundo del audio, yo creo que sí hay un perjuicio relevante de estas lenguas y que, claro, ahí son las instituciones, lógicamente, las que tienen de alguna manera que suplir en la medida de sus posibilidades lo que no hace la industria, ¿no?
Lorena, ha sido súper interesante escuchar todo lo que tiene que ver con el sesgo y con el sesgo de lo femenino, por cierto. Te agradezco muchísimo que hayas puesto luz sobre eso. Me gusta volver un poco sobre lo que hablaba recién también Javier, cuando dices que no tienes claro la forma en la que los idiomas minoritarios podrían estar apoyándose en estas inteligencias generativas. Se me ocurre pensar lo siguiente: dado que los idiomas más usados son los que más han entrenado la inteligencia generativa, aquellos que hablen esos idiomas y puedan preguntar, o sea, los prompts los puedan hacer en esas lenguas, van a obtener mejores respuestas. Vale decir que una persona que solo habla euskera, por ejemplo, o cualquier otra lengua minoritaria, que hay miles en el mundo, no va a tener la misma capacidad de interactuar con la inteligencia generativa. ¿Qué opinas de esto? No, esto es una realidad. Reitero, ese estudio además os lo recomiendo, está publicado en Algorithm Watch, hizo un análisis con el euskera, Nayara Belio, y la problemática es, estamos en muy pocas manos. Yo cuando hablo de me preguntan cómo solucionamos esto del sesgo, y yo hablo de la importancia de la diversidad. Hablo de la diversidad en los datos, la diversidad de los equipos que están pensando y desarrollando esto, porque si no aportan su trayectoria vital es difícil que se piensen en determinadas claves, pero también en las diversidades de propósitos y las diversidades de las empresas tecnológicas. Estamos en muy pocas manos ahora mismo. Por mucho que haya pequeños desarrollos, las grandes que están teniendo el mayor impacto y que van a intentar quedarse con todo el pastel son pocas manos. Y esas pocas manos nos están marcando reglas morales, reglas, en este caso, por ejemplo, vinculadas a cuáles son los idiomas estándares, y de hecho hay muchísimos desarrollos que, por ejemplo, yo siempre veo cuando estás haciendo una investigación o cuando estás haciendo, ¿no? Todo esto está circulando y centrado a día de hoy en el inglés. Entonces, hay muchas lenguas que se están quedando fuera. Y las empresas tecnológicas obviamente no son ONGs, pero es que encima los pequeños equipos que tenían, que trataban de incorporar esa diversidad de todos los aspectos, por ejemplo, ahora que han venido vacas flacas en Silicon Valley, son los primeros equipos que se han ido a la calle. O sea, en Meta se han cargado su equipo de diversidad. OpenAI desconozco si lo tenían o si lo tienen y si hay gente velando por eso. En Google les pasó exactamente lo mismo. De hecho, Timney Gebru, que era la responsable de ética de Google, la echaron a la calle porque quería hacer investigaciones vinculadas con sesgos y crisis climática de la inteligencia artificial, que ese es otro gran melón. Es decir, esas tecnológicas no van a estar velando por eso. Entonces nos vamos a encontrar con un gran problema, porque todo eso va a terminar fagocitando otros pequeños desarrollos que sí que quieran buscar su nicho de mercado, ¿no? O sea, Antonio, si el día de mañana una gran tecnológica se mete en su terreno, pues le hace... Sí, le hace trizas, efectivamente. Eso es, que no suceda. Y luego, antes además, se me ha olvidado comentar que en el tema de sesgos de los idiomas, hace un año me escandalicé porque una startup se levantó un montón de pasta, y lo que hace esta startup es, en todos los generadores de voz, es quitar los acentos. Es a lo que se dedican. ¿Para qué? Para vendérselo, pues yo qué sé, por ejemplo, a todas aquellas empresas que dan soporte telefónico, ¿no? O te intentan vender algo por teléfono y que no tengan ningún tipo de acento de ningún país. Acento neutro, que ¿cuál es el acento neutro? Porque esa es otra que me encanta. ¿Cuál es el acento neutro? Sí, a mí me encanta cuando en esto de los acentos se dice de que, pues eso, que el español de España es este español que se habla en Madrid, que hablo yo porque yo vivo también en Madrid, pero yo soy andaluz, no digo, pero qué leche, si sean 400 millones de castellano hablantes y solamente cecean 20 o 30, ¿cuál es el oficial, ¿no? Y precisamente al oír tu sesgo, tu acento, Viviana, quería remarcar otro sesgo en esto, que es precisamente el de los acentos. En este momento,
que yo sepa, a lo mejor lo hay, pero tampoco es posible clonar una voz real entre los sistemas que ofrecen este tipo de servicios con un acento que no sea el del castellano de España, ni siquiera el español neutro, curioso. Claro, pues es otro tema. Dice, oye, yo quiero tener una voz de una narradora o de un narrador con acento porteño, como pueda ser tu caso. Pues en este momento no puedo digitalizarlo. Lo he probado en algunos casos con las plataformas que ofrecen este tipo de cuestiones y el resultado no es nada aceptable. No es nada aceptable. Cogen el timbre de voz, todo eso sí, pero si yo tomara ahora tu voz para digitalizarla, para clonarla, saldrías hablando en castellano, en español de España, perfecto, con tu timbre, con tu tono, pero en español de España. Claro, pues es otro sesgo relevante, hombre. Hemos tardado un montón de tiempo en tener una máquina que más o menos nos ayude a hacer esto en español, cuando en inglés tú te vas a cualquiera de estos sistemas y ves 200 acentos diferentes del inglés con la que puedes clonar, el australiano, el de Irlanda, el de no sé qué, y en cambio en castellano no. Así que, bueno, pues es otro elemento discriminatorio más. Bueno, los narradores latinoamericanos van a poder seguir facturando. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, lo que pasa es que sí hay voces neutras con acento, es decir, las plataformas sí que te ofrecen voces neutras de narradores no identificados con acento de Costa Rica, de Argentina, de Uruguay, pero en cambio los sistemas en este momento internamente lo permitirán y estarán trabajando en ello, pero externamente a los que los usamos para adiestrar voces no nos permiten el acceso a voces con acentos en castellano. Hola, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta a Antonio. Yo he hecho doblaje anteriormente. De hecho, luego te voy a dar mi teléfono. Muy bien. Digitalizamos tu voz cuando quieras y firmamos un contrato. Tiene voz potente. Tienes voz. Verás, Antonio, yo quería preguntarte, el hecho de digitalizar y clonar la voz, sí, habiendo tantos narradores, ¿esto a qué naturaleza obedece? Es decir, ¿se trata de en el futuro prescindir definitivamente de narradores y ya crear directamente voces artificiales? Claro. ¿Se trata de eso? Es decir, prescindir en el futuro definitivamente de voces tan maravillosas como la mía, por ejemplo. Esperemos que no sea el caso. Vamos a ver, yo creo, y lo adelanto ya porque lo iba a hablar luego en mi charla, yo creo que aquí lo que hay pues es, lógicamente, en primera instancia, más allá en lo que todas estas cosas terminen, uno no sabe muy bien porque comienzan y uno no sabe qué fin van a tener, pero inicialmente lo que se pretende es que el sector editorial, en el caso nuestro, por ejemplo, que trabajamos para el sector editorial, pueda tener, digamos, una posibilidad de sacar su long tail de ediciones enormes que hay por ahí, que no pueden en este momento poner en formato audiolibro porque el importe de contratar a una productora con narradores profesionales es muy alto. Pongo un ejemplo, lo normal es que hay, pues yo qué sé, la típica novela de 250 a 300 páginas, pues son 10 horas de audio final, ¿no? Normalmente las productoras cobramos alrededor de 250 euros por cada una de esas horas y el narrador, según convenio, pues cobra 120, por poneros un ejemplo. No todo el mundo es así, porque luego hay un montón de historias, pero bueno. ¿Qué sucede cuando tú tienes voces digitalizadas? Ese coste lo puedes bajar bastante. No quiero decir que sea enorme como lo puedes bajar, porque aún hace falta técnico de sonido. En todo esto también hay un debate, porque tú puedes automatizar mucho el audio, pero el producto final que queda, con perdón, es una mierda. O puedes poner a trabajar a gente a que ese audio, hombre, quede decente, razonablemente decente, a pesar de que sea digitalizado. Y por tanto, eso tiene un coste también. Pero bueno, es un coste sensiblemente menor que el de la narración. Por tanto, lo que se pretende es hacer que, por ejemplo, el sector editorial pueda poner en formato audiolibro, un formato muy demandado hoy, un montón de obras que difícilmente podrían poner de otro modo. Pero también es cierto que conforme la tecnología mejore y si todo esto pues resulta mucho más económico para las productoras, las editoriales en un futuro, pues sí que se produzca quizá esa situación en la que haya más producción con voz sintética y menos producción con voz natural. Ahí particularmente, pues bueno, yo creo que los diferentes matices, las entonaciones, el sentimiento que puede transmitir una voz natural de momento está bastante alejado de la voz neural. Pero la tecnología avanza a unos ritmos vertiginosos y nunca sabemos en qué terminan estas cosas.
Buenas. Una pregunta para Lorena. Comentabas antes la problemática del sesgo de la falta de diversidad en los equipos, de la prevalencia del inglés. La mayoría de estos desarrollos vienen de empresas que obviamente están en un entorno angloparlante, por lo tanto es obvio que la primera decisión sea esa. Tenemos la suerte de que hoy el español está el segundo o tercero. Lo tendríamos mucho peor si habláramos bengalí. Pero, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿qué sugerencia? Porque obviamente, si Google o Meta tienen que invertir ingentes cantidades de dinero en esta tecnología, necesitan un retorno, porque si no, no se lo van a gastar. ¿Qué alternativa hay para evitar la desaparición de lenguas? Hay lenguas africanas que están ya en vías de extinción, que se habla de que no se publica, hay lenguas en Latinoamérica de pueblos nativos que están en desuso. Parece que la tendencia es esa, la tendencia es hacia una unificación de pensamiento, de idioma, de ideas. Entiendo la crítica, pero ¿qué alternativa hay? O sea, implicamos a las instituciones, exigimos que los gobernantes intervengan. Google, ¿qué hacemos? Yo creo que, o sea, la mirada tenemos que hacerla desde diferentes perspectivas. Primero, la mirada como personas que consumimos tecnología. O sea, siempre se dice no pongas todos los huevos en la misma cesta, y ojalá no fuéramos personas cautivas y usuarias exclusivamente de 2, 3 tecnológicas, sino que hiciéramos mayor uso de herramientas, plataformas que no sean solo generadas por las empresas de siempre. Ese sería un elemento desde la perspectiva como personas y también como usuarios críticos. Y como usuarios críticos podemos también hacer muchas cosas, porque esto que os decía del sesgo del traductor de Google que saltó, ahí se lió bastante. London Schwinger hizo la publicación y obligó a que Google dijera, espera, voy a tener que corregir esto y voy a intentar dar una alternativa de cuando estés haciendo una traducción que te lo dé con los no, como él o ella, etcétera. Bueno, un parchecillo, pero obligamos a que esas tecnológicas se pusieran las pilas. Es decir, desde el ámbito usuario podemos empujar. Con el ámbito idiomático también tratar de empujar. Claro, no es lo mismo que empuje toda una comunidad que habla en castellano a que a una comunidad que habla en euskera. Probablemente pues en Silicon Valley pues aquí les toquen un poquito sin nada o les haga un poquito más resonar. Desde el ámbito de la administración pública, por supuesto que se pueden hacer cosas. De hecho, la nueva regulación que se va a sacar ahora para la inteligencia artificial no es que incorpore en ese ámbito, pero, por ejemplo, sí que incorpora en el elemento de, ojo, cuidado con sesgos, diversidad, datos de entrenamiento. Se hacen unos análisis en los que sí que van a intentar meter el cuchillo en el caso de que no se cumpla. Volvemos a lo mismo, la complejidad encima de las normativas a nivel europeo, Estados Unidos, etcétera. Y luego reitero, pues, hacer desarrollos locales también están muy bien, pero está muchísimo más limitado en determinados desarrollos. O sea, no es lo mismo hacer un traductor neuronal que efectivamente va a seguir avanzando y además según lo vayan utilizando las personas aquí va a seguir avanzando, con lo cual es una apuesta que se puede hacer desde la administración de una forma estupenda, a una IA generativa que tiene bastantes más limitaciones porque, reitero, la problemática se encuentra en las bases de datos. Entonces, hay poca más alternativa que dar. Efectivamente, Google no es una ONG, ni está pensando en la Agenda 2030, aunque luego intente venderlo, pero no va a ser el caso. Entonces, como mucho, tenemos a nivel usuario, a nivel administración. Tenemos 2 minutos. ¿Alguna última pregunta? Si nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Yo voy a salir un poco del tema. Yo creo que un problema es a quién damos los micrófonos en esta sociedad. Vosotros tenéis el micrófono y sois gente interesante, importante, ¿no?
Menos mal. Ha habido un momento de tensión. Ay, espera, que hay un pero. Espera. Pero a veces le dan el micrófono la sociedad, por ejemplo, al capitán de la selección española de fútbol. Bueno, el capitán de la selección española de fútbol, que de derecho no tiene ni puta idea, de fútbol no lo sé, pero de derecho ni puta idea, resulta que para defender a Rubiales dice que defiende su presunción de inocencia. La presunción de inocencia no existe en el derecho que le aplica a Rubiales, que es el derecho administrativo. Solamente existe en el penal. No existe ni en el laboral, ni en el mercantil, y tampoco en el administrativo. Y sin embargo, toda la sociedad ha escuchado al capitán de la selección española de fútbol decir que cree en la presunción de inocencia de Rubiales, cuando resulta que no cabe esa presunción de inocencia. No ha habido ni un solo medio que haya dicho que Carvajal, no sé si sabe de fútbol, pero de derecho ni puta idea. ¿A quién damos el micrófono en la sociedad? Yo, de hecho, esto te lo traslado a un caso también real vinculado con la tecnología y la inteligencia artificial. Microsoft hace unos años sacó un chat, TAI, un chatbot, que lo que querían era que aprendiera de conversaciones en Twitter, ¿vale? Sí, que aprendiera de conversaciones en Twitter y que se relacionara sobre todo con la gente joven. Bueno, pues a las 6 horas de ponerlo en marcha lo tuvieron que apagar. ¿Vale? Lanzaba mensajes tan bonitos como pues Hitler era una bellísima persona, las feministas mejor en la hoguera y elementos así como muy bonitos. Claro, cuando haces un análisis, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues obviamente, ¿quién tiene no un micrófono en la sociedad? ¿Quién tiene un micrófono en redes sociales? Pues sería un elemento para hacer análisis. Pero es que encima en este caso concreto, no sé si conocéis 4chan, que es como el forocoches de Estados Unidos, se enteraron de esto y dijeron, vamos a bombardear a este chatbot y vamos a conseguir que empiece a responder estas cosas. Entonces, es muy relevante lo que dices, porque ¿quién tiene voz hoy en día en el ámbito digital y está generando contenido para que luego la inteligencia artificial replique todo esto? Y ojo, porque en el ámbito además editorial, el otro día leía también, por ejemplo, que Amazon ahora tiene un problema de la pera, porque se le cuelan en la lista de los libros más vendidos en ámbito digital libros falsos generados por inteligencia artificial, que a veces incluso simulan que están escritos por autores y autoras que son reales, pero que no están detrás de eso, o porque les genera, sobre todo además decían que era en el área, me hacían la categoría de romance para jóvenes, y ahí se les colaban como los más vendidos, porque optimizan además muy bien el etiquetado que utilizan, el resumen que muestran a las personas que consumen. Entonces, para mí es que esa es la palabra clave. ¿Quién tiene voz en el ámbito digital? Porque esa voz va a ser la que entrene a la inteligencia artificial. Para mí ese es el resumen de la charla. Además, de hecho, con esto cierro. Fuerte el aplauso, por favor.